puse como título a este mensaje Caminos Desconocidos. En este tiempo, en estos últimos tiempos, quiero hablarle de una experiencia muy particular que me toca vivir a mí. Quiero hablarle de la experiencia mía con el Señor. Dios me ha llevado a transitar caminos que yo nunca conocí. Momentos que yo, imágenes, paisajes que nunca los había visto. Y nunca me los imaginé que en el camino del Señor, que siendo una hija de Dios, tenía que encontrarme con este paisaje, con estos paisajes. Y quiero hablarte de paisajes que no son muy buenos. Uno muchas veces se imagina un paisaje, un arroyo corriendo, vertientes de agua, pastos verdes, praderas, animales corriendo, mariposas volando, pajaritos cantando. Se imagina la nieve, se imagina, no sé, el cerro de los siete colores, y puede imaginarse muchos paisajes de nuestra hermosa Argentina. Pero estos paisajes, por lo que el Señor me ha llevado a transitar en estos últimos tiempos, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con esto hermoso y deleitoso que se ve en nuestra Argentina, en los lugares turísticos que uno muchas veces los ve por televisión, tiene esas imágenes así muy hermosas, muy bonitas. Pero sí, Dios me trajo a memoria con una palabra, un camino que conocí, pero no era un camino muy divertido que digamos andar, transitarlos, y menos transitarlos de noche. Era una ruta no muy linda, había muchos animales, era muy desértico, solo se podía observar montes muy bajos, muchos cardos, no sé si conocen los cardos, las tunas, muy seco, muy triste. Y ese camino conocí y es un camino que está para el oeste de nuestra provincia. Pero para llegar a una provincia que tenemos aquí cerca nomás, que es Salta, donde uno puede ver esos cerros, hay que transitar por esta ruta. Si uno elige ir por la 81, indefectiblemente uno tiene que ver este paisaje. ¿Por qué les hablo de esto? Porque nosotros, como hijos de Dios, queremos y anhelamos ver los mejores paisajes que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, los mejores lugares turísticos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Pero nos olvidamos que hay un camino, hay una carretera que todos debemos transitar para llegar a destino, que todos debemos transitar para llegar y ¡ay, qué hermoso! Qué hermoso es ver los cerros de 7 colores. Qué hermoso ver desde las alturas. Qué hermoso. Pero nos olvidamos que entre el medio de nuestra salida y de nuestra llegada hay una ruta. Hay una ruta que sí o sí tenemos que pasarla. Al menos si uno de Formosa para ir a Salta, Jujuy, no tenés vuelo directo. Al menos si uno decide ir hasta Buenos Aires y de ahí tomar el vuelo a Salta. Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos que esta ruta, que no es agradable,
a nuestra vista. No es agradable transitar en ella porque si pensamos en un momento, si se pincha una rueda, las distancias son muy largas entre un pueblo y otro. Si se pincha una rueda, si hay algún problema con el vehículo, si te agarra la noche, no es muy bueno. Pero por eso le puse por título a este mensaje, Caminos Desconocidos. Y son los caminos que nosotros no conocemos, por los que Dios nos hace transitar, por los que Dios nos quiere hacer transitar. Pero tiene su paisaje, Pero como nosotros solo estamos enfocados en lo que yo anhelo, en lo que yo quiero, en lo que yo espero de Dios, me olvido de disfrutar también este paisaje, que es parte de mi Argentina, que es parte de mi recorrido por mi país. Y lo mismo ocurre en el camino del Señor. El pueblo de Israel, viviendo en esclavitud, Dios les saca con promesas poderosas, con señales, porque ellos vieron señales. Dios les mostró señales antes de salir de la esclavitud y les dijo que iban a ir a un lugar muy bonito, a un lugar donde no iban a sufrir más. Pero ellos, en ese caminar, en ese recorrido, se olvidaron de poder disfrutar el camino. ¿Y por qué digo se olvidaron de poder disfrutar el camino? Porque cuando uno se olvida del disfrute que Dios quiere que nosotros disfrutemos de cada etapa de nuestras vidas que tengamos que pasar como cristianos, cuando uno se olvida de disfrutar, uno se queja. Cuando uno no está disfrutando de lo que estás comiendo, de lo que estás viviendo, lo primero que viene a la vida del hombre y de la mujer es la queja. Y cuando viene la queja parece que nunca llegas a destino. Y ocurre así, nunca llegas a destino. Pasa el tiempo, pasan los momentos, pasan los días y parece que se hace interminable en la ruta. Parece que nunca vas a llegar. Parece que es el peor día de tu vida. No sé si alguien tuvo el peor día de su vida. Bueno, así, cuando nosotros nos olvidamos de disfrutar, entra la queja en nuestras vidas y nos quejamos. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en esos días nomás que ellos tenían para transitar hacia la tierra que Dios le había preparado exclusivo para ellos. Ellos se olvidaron de disfrutar el paisaje. Vio que hoy todo el mundo tiene ¿cómo se llama? Un cactus, algo con espina en la casa que son ornamentales ahora, plantas ornamentales ahora. Uno los puede ver de 1 metro, 2 metros de alto en esta ruta que yo les hablé que me tocó transitar. Y hoy en día en muchas casas lo usan y son muy anhelados, son muy bienvenidos estos cactus, estas suculentas, como lo llaman, en las casas. Pero cuando nosotros transitamos por ahí, nos olvidamos de disfrutar. Y el camino del Señor, el pueblo del Señor se olvidó de disfrutar su paseo, era un paseo por el desierto, era un paso por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y en ese
paso que ellos tenían días nada más, se transformaron en años. ¿Por qué? Porque la queja había entrado a la vida de ellos, se había apoderado de la vida de ellos. Y lo que eran días se transformaron en años, viviendo y viendo el mismo paisaje desolador, aburrido, largo, un camino muy largo de nunca acabar. Y eso ocurre en la vida del cristiano muchas veces. Y en este camino que yo le estoy hablando de mi experiencia personal, que estoy transitando hace casi un año y algo, un año, que estoy transitando, Dios me enseñó a disfrutar cada momento, a disfrutar. ¿Y cómo hago para disfrutar si los paisajes no son adecuados? ¿Cómo hago para disfrutar si no es lo que yo esperaba? ¿Cómo hago para disfrutar si no tiene nada que ver con la promesa que yo tengo para mi vida? Pero quiero que podamos entender algo poderoso en esta noche, que el libro de Isaías 55, 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios me habló con esta palabra porque yo tengo una idea de mi camino, porque yo tengo un pensamiento de cómo va a ser, porque mi lógica me dice, mi experiencia me dice, y me habla que va a ser de esta manera. Me dice la experiencia que yo tuve en estos 48 años de vida, me dice que tiene que ser así. Y me olvido que tengo un Dios que rompe la lógica, rompe las estructuras y rompe experiencias de hombres para mostrar su poder y para mostrar su gloria. Y que me dice: lo que vos estabas pensando que yo te iba a llevar por un camino así, así, así. No, yo te quiero mostrar que hay otros paisajes, que también lo puedes disfrutar. Hay otros paisajes que también lo puedes disfrutar. Así como disfrutas de un cactus, de tenerlo en una macetita, no lo tenés en una maceta, pero lo tenés al vivo ahí viendo en el monte, viendo ahí al costado de las rutas, lo puedes disfrutar. ¿Por qué lo disfrutas teniendo en una macetita y no lo puedes disfrutar viéndolo en vivo y en directo? Porque a este cactus lo adornaron, le pusieron piedritas de colores, le pusieron en una macetita quizás bien pintada, pero no deja de ser un cactus. No deja de tener espinas, no deja de pinchar, no deja de cumplir su función de cactus. Y muchas veces nosotros pensamos que la vida con el Señor es de la misma manera, que Dios nos va a dibujar piedritas de colores para hacernos sentir bien, para que nosotros no nos sintamos mal. Y no es que Dios no quiere que nos sintamos mal, no es que Dios sea un Dios masoquista, que le gusta que nosotros suframos. No estoy hablando nada de eso, porque Dios es amor, el perfecto amor es Él.
sino que Él quiere que aprendamos a disfrutar cada etapa que nosotros vamos atravesando en el camino, porque cada etapa fue diseñada por Él. ¿Por quién fue diseñada? Por Él. Para nosotros, los hijos de Dios, cada etapa que podamos estar atravesando fue diseñada por Dios. Una vez el pastor estuvo enfermo mucho tiempo y no se sanaba, se iba al médico, se ponía inyecciones. Creo que más de 3 meses estuvo así en esta situación. Y vino un hermano a verlo, a orar por él, y le dijo: pastor, Dios así te quiere tener. Dios necesita que te quedes quieto porque quiere hablarte. Y no es agradable. ¿A quién le gusta pasar por un proceso de enfermedad? ¿A quién le gusta estar enfermo, que te pongan inyecciones? Pero hay caminos que son necesarios transitar, mis hermanos, para que nosotros no nos perdamos, para que vos y yo no nos perdamos, y porque son caminos que ya fueron diseñados por Dios para el hombre y para la mujer. Dice la palabra en el Salmos 77, 19. Fíjense lo que dice el Señor, lo que dice el salmista, perdón. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Fíjense, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Alguien se imagina un camino en el mar? Nadie lo podemos imaginar. Una senda en las muchas aguas, esto es cosa de loco. Y sí, mis hermanos, te tengo que decir que para el mundo esto es locura. Pero para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es poder de Dios en acción. Es poder ver el poder de Dios. Y tus pisadas no fueron conocidas. Cuando Dios abre el mar para que su pueblo salga de la esclavitud, mis hermanos, Dios abre el mar y ellos caminaron ahí por ese mar. Después el mar se cierra y los tragó a todos, los mató a todos los enemigos, los que venían persiguiendo. Pero ¿quién se podría imaginar que se puede caminar en el mar? Que hay un camino que Dios abre en el mar. ¿Quién se puede imaginar que hay sendas en las muchas aguas? Que hay una senda en la que se puede transitar donde hay muchas aguas. Hasta el día de hoy, mis hermanos, hasta el día de hoy, los carros de Faraón fueron encontrados en el fondo del mar, los restos, pero no se encontraron pisadas. Y la Biblia dice: mas tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Quiero enseñarte algo muy bíblico en esta noche. Que Dios siempre, le guste a quien le guste, siempre Dios va a levantar un líder. Siempre. Y no va a ser un líder perfecto. No va a ser un líder perfecto. Siempre Dios va a levantar un líder para guiar a su pueblo.
el único perfecto es Jesucristo. El único perfecto. Pero todos los demás líderes que Dios va a levantar y que Dios levantó a través de la historia, tuvieron algo. Tuvieron un traspié, como usted lo quiera llamar. Tuvieron una dificultad. Dudaron en algún momento. Moisés fue un homicida. Moisés se enojó. Y ustedes saben que Dios le dijo, háblale a la roca y la roca te va a dar agua. Y él estaba tan enojado ya con el pueblo le sacó ya y le dio un palazo a la roca. Era tartamudo, no hablaba bien, tenía un traductor. O sea, vemos a líderes que fueron levantados por Dios a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento que no fueron perfectos y hasta el día de hoy son perfectos, porque hay uno solo que se va a llevar siempre toda la gloria y en Él somos perfeccionados por esa sangre poderosa que Él derramó un día, cada uno de nosotros, y es Jesucristo, mis hermanos, y es Jesucristo. Entonces tenemos que entender como iglesia del Señor que necesitamos siempre ser pastoreados. Vamos a tener siempre un líder. Vamos a tener siempre un pastor. Dice, condujeron a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Dios había llamado a Moisés. Dios había llamado a Aarón, mis hermanos, y fueron líderes que Dios había levantado para ese tiempo. Dios no tiene un pueblo que cada uno hace lo que quiere, que cada uno va a pensar como quiere. Dios siempre se va a proveer de un líder. Dios siempre se va a proveer de un rey. En la época de los reyes, cuando ya Saúl fue desechado, cuando el pueblo tanto quería rey, bueno, le dio rey. Después Saúl hizo lo incorrecto, lo malo delante de los ojos de Dios. Dios se proveyó siempre y Dios siempre se va a proveer de un líder. No, pero yo acá nomás, yo soy mi No. Estás leyendo una Biblia equivocada. Empezá de nuevo del Génesis. Hasta el Apocalipsis. Empezá de nuevo, nomás mi hermano a leer tu Biblia o mi hermana a leer tu Biblia. Amén. Entonces seguimos con el tema. Esto queda entre paréntesis, solo es una aclaración. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas, dice. Por eso yo le puse por título Caminos desconocidos, por donde Dios nos lleva, para llevarnos a los propósitos que Dios diseñó de antemano para cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros fuimos diseñados con un propósito por Dios. Fuimos diseñados. Si estamos con vida es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y ese diseño lo traemos en nuestro ADN, no el ADN de papá ni de mamá, sino en nuestro ADN del creador de nuestras vidas, de nuestro Padre, de nuestro Dios. Hay un propósito y Dios quiere que se cumpla esos propósitos en nuestras vidas. Y una de las cosas
que Dios me enseñó en este 1 año y medio de hacerme transitar por caminos que yo no esperaba que lo iba a tener que transitar como hija de Dios, por caminos que yo no anhelé, no busqué, no llamé. Es a disfrutar, a disfrutar. ¿Y saben por qué? Y usted capaz diga, pero ¿cómo puedo disfrutar de algo que a mí no me gusta? De algo que me hace doler, de algo que me hace mal. Quiero decirte que en mis primeros kilómetros por estos caminos, lloré mucho, zapateé mucho, que mis horas en la presencia del Señor eran solo llantos, que no eran, que me pasaba momentos, horas en la presencia del Señor, pero solamente era llorar por el dolor, por la tristeza, por la angustia. Pero un día Dios me dijo, vino y me recordó, estaba orando y estaba muy triste, fue un día muy desolador para mi vida. Y estaba orando y yo había puesto una adoración. Y automáticamente saltó una adoración muy viejita que cantábamos antes y dice, yo el alfarero y tú el barro. Y en el proceso te voy a hacer llorar. En el proceso te voy a purificar, te voy a limpiar, te tengo que hacer pasar por el fuego, te tengo que hacer pasar por las llamas. Y entonces vino a mi memoria, una vez yo le dije, Señor, si yo soy barro, vos sos el alfarero. Yo en tus manos me animo a soltarme como barro, porque sé que no vas a hacer algo que yo no pueda sobrellevar. Y me acordé de una oración que había hecho hace muchos años, el día que mi primer hijo partió a la presencia del Señor. Lo veía sufrir, tenía 1 año y 2 meses y desde prácticamente los 7 meses vivió haciéndose estudios y más estudios. Y bueno, en fin, un montón de cosas. El Garrahan, internaciones, 2, 3 meses. Y ese último día que Dios me regaló para estar con él, estaba todo conectado. Y se le había infiltrado la aguja y le tenían que cambiar. Y se nota que ya era tan doloroso o era tan doloroso para él ese momento que yo lo veía llorar y con sus ojitos mirándome como pidiéndome, ayúdame, hace algo por mí y uno no poder hacer nada en esos momentos. Entonces me encerré en el baño de la clínica donde estábamos internados y me arrodillé ahí en el baño. Le dejé a él con mi mamá, estaba mi mamá, me acuerdo, acompañándome. Y le dejé a él con mi mamá y yo me encerré en el baño y hice esta oración.
Señor, si hoy no lo vas a sanar, si no vas a hacer hoy un milagro, yo te entrego. Llévatelo. Llévatelo. Yo no lo puedo ver más sufrir así, porque yo no puedo hacer nada. Yo no puedo, si yo pudiera poner mi cuerpo por él, yo lo haría con gusto, pero yo no puedo. Si a mí me tendrían que poner todas esas agujas, todos esos caños, yo lo pongo, Señor, pero yo no puedo. Pero si hoy no lo vas a sanar, pero yo hice esta oración creyendo en el Dios de los milagros. Eso fue tipo 10:30, 11 de la mañana. Y si mal no recuerdo, creo que a las 2, las 3 de la tarde él partió con el Señor. Pero esa oración fue una oración de desarraigo. Fue una oración de una entrega sin miedo a nada. Y esa entrega es la que Dios quiere que nosotros podamos tener en cada proceso que nosotros estamos atravesando. En ese proceso de enfermedad, tuve que entregar lo que yo más amaba. Lo que yo daría todo para que esté sano. Entregaría mi cuerpo, entregaría mi vida. Pero tuve que entregarlo para que ocurra el milagro. Y usted capaz me está mirando y dice, pero ¿qué milagro si ya no tiene el hijo? ¿Sabe que el milagro es que está en la presencia del Señor, el mayor milagro? Que está ya en la presencia del Señor, que ya está con su Señor y que yo un día me voy a encontrar con Él. Eso es un milagro. Y que hoy ya no está sufriendo en las manos de la ciencia, con dolores, con cirugías y tras cirugías. Y quizás muchas veces digamos, pero ay, qué desamorada, qué bárbaro. Pero quiero decirte que tenemos que aprender a abrazar nuestros procesos. No para quedarnos llorando, abrazarlos para decirle, Señor, acá está. Vos sabés cómo hacerlo, Señor. Acá te entrego. Lo abrazo porque lo amo. Lo que me pasó, algo que no lo esperaba. Pero acá está, Señor. Abrazo y lo entrego. Y comienzo a disfrutar de la estación de la vida que me está tocando vivir hoy. Comienzo a disfrutar del paisaje que la vida me está mostrando hoy. Porque sé que cada vez me estoy acercando más. Cuando comienzo a disfrutar, yo entiendo que cada vez me estoy acercando más a mis promesas y a los propósitos de Dios para con mi vida. Pero mientras yo no abrace mi proceso para entregárselo al Señor y no disfruto de la estación, de la ruta, del paisaje que me toca transitar, mis hermanos, cada día me voy retardando, me voy retrasando en el tiempo y voy tardando los tiempos para llegar a la meta, para llegar al propósito por el cual hoy estoy aquí en la tierra. Y sabe que todo proceso, he entendido en este tiempo que estoy siendo procesada. Si usted me pregunta cómo está, pastora, hoy, te tengo que decir la verdad, mi hermano, estoy siendo procesada por el Señor. Estoy siendo procesada por el Señor. Y he entendido que el proceso se perfecciona con el tiempo.
Con el tiempo se perfecciona el proceso. Porque ¿saben por qué? Porque lo que antes me afectaba y me hacía llorar días. ¿Usted llora, pastora? Si supiera cómo lloro. Me hacía llorar días. Hoy ya. No te digo que no me duele, no me molesta, pero ya no lloro día, lloro quizá un rato. De ahí me levanto y sigo. Así como el Señor le dijo a Samuel, deja ya de llorar. Me levanto y sigo porque tengo que seguir. No puedo quedarme. El proceso se perfecciona con el tiempo. Y ¿saben qué? He entendido también que todo proceso que nosotros estamos pasando es la escuela de Dios. Cuando yo no sé cuántos de nosotros, yo vine del campo a la escuela, pero usted ni se imagina lo que yo me imagino, lo que yo en mis pensamientos cuando era chiquita me fui al jardín, a los 5 años antes íbamos al jardín. Así que bueno, en el jardín todo era juego y qué sé yo antes. Pero ustedes ni se imaginan lo que era cuando yo tuve que entrar a la escuela. Tenía miedo, hablaban de la dirección, hablaban de un director, hablaban de que había que aprender otras cosas y para mí era todo difícil, era todo era grande, todo era imposible de alcanzar. Así que para mí, desde pequeña, creo yo que entré ya en la escuela de Dios. Y se fue perfeccionando el proceso con el tiempo. Sumado a que no vivía con mi papá, no vivía con mi mamá, vivía en la casa de una tía, así que fue algo y contaban historias y de que en la dirección había, me acuerdo en la escuela 35, no sé si hasta ahora existe, pero había un tatú carreta re grande, yo nunca había conocido esos bichos, había bichos así embalsamados. Y me producía mucho miedo y por las noches no podía dormir porque me acordaba. Eso estaba en la galería de la escuela y así. Pero empecé la escuela y tenía que enfrentarme a muchos gigantes. Y en la escuela de Dios, los procesos son la escuela, los procesos que pasamos como cristianos es la escuela de Dios. Es la escuela de Dios que quiere producir en nosotros. La escuela de Dios, ¿qué es? ¿Por qué pasamos por la escuela? Para aprender. La escuela natural donde nos vamos, aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos a sumar, aprendemos a restar. No sé, a multiplicar, dividir, aprendemos acerca de la historia de nuestro país, del mundo entero, de los ríos y de tantas cosas, tantos contenidos que uno aprende. Pero ¿sabe que en la escuela de Dios, una de las cosas que uno aprende es a tener confianza, a tener confianza en Él? En la escuela de Dios, ¿sabe lo que uno aprende? A tener paciencia. La Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué es lo que hace qué es lo que quiere producir? ¿Por qué yo tengo que ir a la escuela de Dios? ¿Por qué Dios me empuja en su escuela? Porque Dios quiere producir en cada uno de nosotros confianza, paciencia. Y cuando obtenemos la paciencia, empezamos a ser constantes para llegar a nuestros propósitos. Empezamos a ser constantes en lo que nosotros, en la palabra que Dios, en la promesa
que Dios, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero una persona que no quiere, que quiere obviar la escuela de Dios, es una persona inconstante en todas las cosas que emprende. Nada lo hace con constancia, porque no tiene paciencia. Porque como la escuela, Dios no tiene problema. Hoy en día el sistema educativo está tan manoseado en nuestro país. No sé, no puedo hablar por otros países, pero sí en nuestro país, que hoy en día se escucha muy poco. Antes era, vos repetías de grado, no sabías leer y repetías de grado. No sabía sumar, restar y tenía que volver a primer grado y empezar de nuevo. Hoy hay un montón de factores que hay que ver, que hay que evaluar, y en lo posible el chico no tiene que reprobar el grado. Pero antes no era así. Y en la escuela de Dios, nada se manosea por los hombres. Todo se dirige desde el cielo, porque hay un solo director. Hay un solo Dios, y el director es el Espíritu Santo de Dios, el que nos da las directivas, el que nos marca las pautas de conductas, las reglas, los estatutos que hay que cumplirlos a rajatabla para poder ser promovidos al siguiente año. Entonces, ¿qué es lo que hace la escuela de Dios? Nos enseña a confiar. Nos saca la confianza, perfecciona la confianza en nosotros que debemos tener en Dios. Se perfecciona. Porque en esta escuela, si no confiamos en Dios, no vamos a aprobar. Y Dios no tiene problema en esperarnos otro año. No tuvo problema con su pueblo, no va a tener problema con nosotros en esperarnos otro año para pasar al próximo grado. Y el próximo grado tendrá su propio desafío. No sé, en segundo grado, mucho. En primer grado, antes aprendíamos en segundo grado, aprendíamos a multiplicar y dividir hasta el 5. Y si no sabía multiplicar y dividir hasta el 5, no podías pasar de grado. Entonces, cada grado tiene sus propios desafíos. Entonces, en la escuela de Dios es lo mismo, mis hermanos. En la escuela de Dios aprendemos a confiar, aprendemos a tener paciencia, porque una de las cosas que Dios quiere que nosotros seamos es pacientes. Dígale al que tiene a su lado, Dios quiere que vos tengas paciencia y seas constante. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día es creyente, al otro día no es creyente. Un día ama a Dios, otro día no ama a Dios. Un día ama a la familia, el otro día no ama a la familia. Un día, un día quiere servir a Dios, al otro día no quiere servir a Dios. Un día quiere venir a una iglesia, al otro día quiere venir a la otra iglesia. Un día quiere... El hombre de doble ánimo es inconstante. O sea, el que no tiene constancia tiene doble ánimo. En todos sus caminos. Y esa persona, ese hombre o esa mujer no va a prosperar en nada de lo que emprenda. Puede emprender una familia, puede emprender un negocio, puede emprender, no sé, lo que usted quiera emprender, y me quiero casar y quiero tener hijos pero si no sos un hombre, una mujer de doble ánimo, no vas a llegar a ningún lado, mis hermanos. No vamos a llegar a ningún lado. Por eso la escuela de Dios lo que trabaja en nosotros es la confianza. ¿Cuánto confiamos en Dios? Los procesos es la escuela de Dios que
nos quiere enseñar una base. Así como la base de la escuela es el primer ciclo, así también la base de la escuela de Dios es la confianza que podamos tener en Dios. Porque en esta escuela, si no tenés fe, si no tenés confianza, no podés aprobar o pasar al próximo grado. Amén. Si no tenés paciencia, pacientemente esperé a Jehová. Pero yo quiero obviar esa ruta. Yo no quiero irme por la 81. Yo quiero obviar esta ruta. ¿Y cómo hago? Dios tiene paciencia. Paciencia. Quiero que podamos ir un momento al libro de Santiago. Dice la palabra en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tenemos que tener cuando estamos pasando por pruebas? Gozo, tened por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. ¿Qué es lo que nos hace perfectos, mis hermanos? Es sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Para que seáis perfectos. Dice, y cabales sin que os falte cosa alguna. Cosa alguna. Dígale al que tiene a su lado, paciencia, hermano. Quiero que podamos ir un momento al libro de Hebreos. Hebreos 12:1. Vamos a leer desde el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Fíjense que dice que tenemos una carrera. ¿Y qué es lo primero que pensamos en una carrera? Adrenalina. Estoy acá delante de uno que hizo mucho tiempo, corrió carrera. ¿Qué es lo que uno piensa en carrera? Adrenalina. Adrenalina pura, porque tengo que llegar. Pero dice paciencia. En esta carrera, que es la carrera para llegar a la presencia del Señor que tenemos por delante, tenemos que correr con paciencia. O sea, la paciencia que produce constancia. No la tortuga Constanza. Despacito corrió la carrera, vio la Constanza de Viper. Corrió ella la carrera, pero con constancia llegó a la meta. Mientras el otro se apresuró y dijo, ya esta yo le voy a ganar. No, ella llegó a la meta final. Ella llegó a la meta final. Así dice la Biblia que tenemos por esta carrera por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, fíjense, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Fíjense que con gozo, mi hermano,
puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjense qué es lo que hizo Jesús. Con gozo, mi hermano, con gozo, que es con paciencia, sufrió la cruz. Sufrió para que hoy nosotros podamos también con gozo pasar cada proceso, pasar la escuela del Señor, mis hermanos. Y saben que hay algo que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. Muchas veces en la escuela de Dios reprobamos porque prestamos atención a la opinión de la gente. Y la opinión de la gente es una cárcel para el cristiano. Si vos y yo tenemos que vivir de la opinión de la gente, vamos a vivir siempre encarcelados. Si Jesús tenía que vivir de lo que opinaban la gente de aquel tiempo, si el gozo de Jesús tendría que ser de lo que opinaban la gente de aquel tiempo, mis hermanos, se iba a frustrar el plan de salvación. Pero Él no se detuvo, no se dejó encarcelar por nadie. La Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad está en la palabra, y la verdad te va a hacer libre. Y no hay nadie que te pueda encarcelar, a no ser que vos digas: bueno, me entrego a la opinión de la gente, pónganme el cepo, pónganme esto, pónganme lo otro, estoy dispuesto. No. La opinión de la gente es una cárcel para el cristiano. Es una cárcel para el cristiano. Y muchas veces nosotros no vamos aprobando los grados de la escuela de Dios porque queremos vivir de la opinión de la gente. Y la Biblia dice: o soy siervo de Dios o soy siervo de los hombres. O soy siervo de Dios o soy siervo de los hombres. Yo decido a quién entregar mi vida para rendirme, para caer postrada, para venerarle. Yo decido: o le venero a un hombre que no me va a ayudar, o me rindo delante de aquel que entregó su vida por mí, que pasó procesos dolorosos, pero los pasó con gozo, sabiendo que iba a tener la recompensa de nuestras vidas, la salvación de nuestras vidas, mis hermanos. Y cada uno de nosotros debemos aprender en estos tiempos, debemos aprender a pasar esa escuela y no quedarnos más en los mismos grados por años. Y aprendió a leer el alumno, no aprendió a leer. Y aprendió a escribir, no aprendió a escribir. Y siempre la misma dificultad, y siempre con el mismo problema. No, mis hermanos, tenemos que aprender en la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios solamente el Señor nos pide que tengamos confianza, paciencia y constancia. Dígale al que tiene a su lado:
Confianza ¿en quién? ¿En el hombre? No, en Dios. Paciencia para pasar el proceso, disfrutar de cada paisaje que tengo que ver, que tengo que mirar mientras voy camino a Canaán. ¿Me entienden? Disfrutando cada paisaje y constancia. Yo no puedo decir este paisaje no me gusta, no, me vuelvo nomás. Pero tengo camino al cerro de 7 colores. Tengo, no sé, una vez, la primera vez que subí yo en un, no sé cómo se llaman, así como unos, no son teleféricos, no me acuerdo cómo se llaman, pero algo parecido así. Fue en Bogotá. Porque yo a las alturas le tengo, no sé, mucho, me impresiona mucho. Y bueno, había terminado el congreso y fuimos a conocer el cerro allí en Bogotá. Y teníamos que subir y todos iban a subir y yo no me quería quedar sola. Y saben, para mí fue un proceso re difícil, porque de pronto vos te ibas bien empinado allá y miraba acá y era todo, ay Dios mío. Y subí. Y hay un momento donde uno tiene que subir, pero hay momentos donde uno también tiene que, de allá, uno tiene que volver a descender. Uno no se puede quedar ni a pasar la noche allá, porque llega a las 6 de la tarde y para descender parece que te estás cayendo en picada. Y ahí es donde muchas veces, y subir no cuesta tanto, pero cuando te venís y vos ves que se viene todo, parece en picada, Dios mío, ahí aprende a tener confianza. Ahí aprende a tener confianza, Señor, por favor. Entonces, una de las cosas que en los procesos debemos tener es confianza para pasar los procesos de Dios. Confianza, paciencia y constancia. En los caminos desconocidos siempre nos vamos a encontrar con paisajes que no estaban en nuestra mente ni estaban en nuestro corazón, pero sí estaban en los pensamientos de Dios. No estaban en los tuyos ni en los míos, pero sí estaban en los pensamientos y en el corazón de Dios. Por eso les quiero leer antes de terminar, les quiero leer Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así son los caminos del Señor, mis hermanos. No están ni en tu mente, no están ni en mi corazón, pero sí están en el corazón del Señor y son mucho más grandes, más poderosos. Pero este feo era, no, pero hay un final que te está aguardando. Es necesario pasar por este camino, pero hay un final glorioso, mis hermanos, y en ese final glorioso tenemos que tener puestos nuestros ojos, sin quejarnos, disfrutando, abrazando nuestro proceso, entregándole al Señor y disfrutando del paisaje de la vida en la que estás atravesando. Amén.